Buenos días chicos, les saluda el profesor Jover Aguirre del curso de Historia Universal. El día de hoy vamos a poder hablar acerca de una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, como es Egipto. Empecemos diciendo la ubicación o el medio geográfico de Egipto. La civilización egipcia se ubicó al noreste del continente africano, en la cuenca del río Nilo, junto a la región de Mesopotamia, constituyen uno de los lugares más fértiles del mundo. Recordemos que no solamente Egipto y Mesopotamia, sino también otros pueblos como los hebreos, los fenicios, entre otros, pertenecen a lo que nosotros llamamos el creciente fértil o la media luna fértil. Si nosotros podemos observar en el mapa, Egipto está rodeado prácticamente de desierto. Por el sur, por ejemplo, tenemos el desierto de de Nubia. Por el oeste tenemos el desierto de Libia. Por el este, cruzando el Mar Rojo, nos encontramos con el desierto de Sinaí y a su vez el desierto o la península arábiga, que también es toda una zona desértica. Solo hacia el norte nos encontramos prácticamente con una masa acuosa que viene a ser el mar Mediterráneo. Sin embargo, para Herodoto, Egipto es un don del Nilo. ¿Por qué? Porque fue gracias a este río que se pudo desarrollar esta gran civilización. Egipto está dividido en dos, o estaba inicialmente dividido en dos regiones. El Bajo Egipto, que era hacia el norte, conocido también como la zona del Delta. Aquí las periódicas inundaciones del río Nilo convertían a la región en una zona pantanosa y rica en nutrientes, principalmente gracias a la sustancia que dejaba al momento de su desborde, que era el limo, una sustancia de color negra de la cual luego va a derivar el nombre de esta cultura. Egipto significa tierra negra. Y la parte del sur, que viene a ser el Alto Egipto, ¿no? En esta zona, ¿no?, hay una región que se va a formar, una región donde se va a formar un valle muy fértil y donde también se va a aprovechar estas tierras fértiles, pero principalmente a través de la construcción de un sistema de riego, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir que la actividad económica más importante en Egipto fue la agricultura. Pero sin embargo no solamente fue la agricultura, recordemos que el río Nilo se caracteriza por ser un río navegable. Entonces también es el comercio otra actividad importante en Egipto. Pero si hablamos nosotros de la agricultura, ¿correcto? Vamos a decir que estas dos zonas de Egipto prácticamente determinan el tipo de cultivo o el tipo de sistema agrícola que se va a utilizar. Por ejemplo, en la parte norte es más una agricultura aluvial, producto del desborde del río Nilo. Y al sur, en el Alto Egipto, ¿no?, en la zona, en la región del valle, pues simplemente será una agricultura de regadío en base a canales, acueductos, entre otros sistemas hidráulicos. Ahora, ¿qué productos se cultivaba en Egipto? Principalmente dos de ellos, como era el trigo y como era la cebada, muchachos, ¿ya? De la cual van a haber una serie de derivaciones, ¿no? Muy bien. De otro lado, los egipcios establecieron relaciones comerciales con los pueblos del mar, llamados así, especialmente con los fenicios, lo que les permitió ampliar su sistema de navegación y sus fronteras mercantiles. Por ejemplo, ellos exportaban papiro, cereales,
artesanía local, ¿no? Eh, Productos por el intercambio que obtenían era madera, ¿no? Principalmente el cedro, era el cuero, el oro, el marfil también comercializado por los fenicios, el caballo, entre otros productos. El Estado egipcio se encargaba de la redistribución de los excedentes agrícolas. Exigía a los campesinos el pago de impuestos, ¿no? Principalmente en especies, que eran almacenados en los grandes graneros y almacenes para luego ser redistribuido en la época de escasez. La sociedad egipcia, ¿no? Fue una sociedad esclavista. Recuerden ustedes, para la escuela marxista, la primera sociedad de clases, ¿no? Es la sociedad esclavista. Entonces, Egipto es una sociedad clasista y esclavista. La clase dominante estaba encabezada por el faraón, ¿no? Que era considerado el hijo de la divinidad, era el Horus vivo. Lo acompañaba la nobleza, también una casta sacerdotal que se hacía llamar o que también lo llamaban hierogramatas, ¿no? La palabra hiero significa sagrado, y los funcionarios que estaban al servicio del faraón, como es el caso de los visires, ¿no? O los escribas, una especie de secretarios. De otro lado estaban los soldados profesionales, encargados de la expansión y protección de los territorios egipcios. Recuerden, al ser una sociedad esclavista, entonces también tiene que haber un ejército preparado, ¿no? Constituyeron asimismo la principal fuerza de represión contra las revueltas campesinas, contra los esclavos. La clase trabajadora, en este caso, estaba conformada por los comerciantes, los artesanos, y debajo de todos ellos estaban los hombres sin privilegio, sin derecho, ¿no? Los que eran considerados simplemente mano de obra gratuita. Eran los esclavos, obtenidos mediante las guerras de conquista, obviamente, ¿no? Bien, también podemos hablar del desarrollo o la etapa histórica de los egipcios. En este caso, los egipcios han pasado por diferentes etapas. Podemos contar nosotros aproximadamente unos 8 a 10 etapas en el caso de la historia egipcia. El primero de ellos sería el periodo predinástico, ¿ya? Aproximadamente 4.000-4.500 años antes de Cristo, Egipto estaba dividido en dos zonas, hemos dicho, un Bajo Egipto y un Alto Egipto. Entonces, lo que había en Egipto era el establecimiento de comunidades agrícolas y ganaderas, llamadas normalmente nomos o spats. A lo largo del Nilo se asentaron estas comunidades, gobernadas por un nomarca. En esta etapa es muy importante porque se inventó la escritura jeroglífica, que tiene más o menos 3.100, 3.200 años antes de Cristo. Además, se creó, ¿no? O se dio la creación de un calendario solar, ¿no? Un calendario de 365 días, en base a la estrella que ellos llamaban Sotis. Además, se da una división regional política, como dijimos, de un Bajo Egipto que era independiente, cuya capital era la ciudad de Buto, y un Alto Egipto, ¿no? También independiente una de otra, cuya capital era llamado Hieracómpolis. Al final, ¿qué es lo que va a suceder? Más o menos, ¿no? Entre los años 2500, por ahí, va a aparecer la primera dinastía de los reyes en Egipto, llamados faraones. Es el llamado periodo tinita. En este periodo aparece el primer monarca de Egipto, Menes, Narmer, o como quieran llamarle, rey escorpión. Era un monarca del Alto Egipto, que sin embargo
logra vencer a los reyes del norte, ¿no? Al Bajo Egipto, y logra la primera unificación de las regiones del Alto y del Bajo Egipto, estableciendo como capital de ambos Egiptos la ciudad de Tinis, ¿no? Por esa razón a él se le va a considerar pues el primer faraón de todo Egipto. Aquí se va a dar expediciones a la región de Nubia, que era una zona muy rica en oro. Además se van a dar construcciones muy importantes de canales de regadío y diques para evitar en algunas zonas el desborde del río. Además, se van a edificar los primeros recintos funerarios, que eran llamadas mastabas. Posteriormente, ¿no? Va a aparecer como ciudad importante, como capital de Egipto, a la ciudad de Memphis. De ahí el nombre del periodo menfita, o también conocido como Imperio Antiguo. Aquí se va a dar hechos importantes como por ejemplo la creación del cargo de visir, o también conocido como primer ministro, un cargo muy importante, de una jerarquía también, ¿no?, importante. Además, se va a dar las relaciones comerciales con Fenicia, con Creta, ¿no? Recuerden que Creta es la etapa inicial de la historia griega. Además, se va a iniciar las construcciones de las pirámides. La primera pirámide es de tipo escalonada y fue mandado a construir por el faraón Soser o Soser, ¿ya?, encargado al arquitecto y sabio egipcio Imhotep. Además de las pirámides de Soser, o de la pirámide de Soser llamada la pirámide de Saqqara, tenemos otras pirámides que son ya muy famosas y están ubicadas en el valle de Gizeh, como son las de Keops, Kefren y Miserino, también construidas en esta etapa. Ahora, este periodo no solamente es de grandes construcciones, pues, sino también es un periodo donde luego Egipto entra en una etapa de conflicto, de crisis, de anarquía. Esto durante el reinado del faraón Pepi II, ¿no? Entonces aquí el Estado perdió prácticamente autoridad ante los nomarcas, generándose una crisis que llevaría a la primera, por decirlo así, división de Egipto, ¿no? A este periodo nosotros le llamamos el primer intermedio, ¿ya? El primer intermedio, entonces donde se va a dar la división nuevamente de Egipto. Sin embargo, ¿no?, es el faraón Mentuhotep II quien va a reunificar, sería la segunda reunificación del Alto y Bajo Egipto, y además establece como capital ahora a la ciudad de Tebas, ¿no? Entonces ya tenemos el periodo tinita, el periodo menfita, y ahora tenemos el periodo tebano, llamado también Imperio Medio. Luego de derrotar a los reyes de Hieracópolis, ¿ya?, se va a unificar entonces ambos Egiptos nuevamente, ¿no? Se va a dar cierta estabilidad política y el restablecimiento de las rutas comerciales, así como la explotación del oro de Nubia, que era un gran aliado de Egipto, ¿no? Además, aquí el hecho más importante sería que en esta segunda unificación ya no va a ser política, sino va a ser cultural, principalmente religiosa, porque se va a dar la imposición del culto de los dos Egiptos, del dios de los dos Egiptos, Amón y Ra. Entonces ahora la divinidad más importante de Egipto será pues Amón-Ra, ¿no? Muy bien. Luego de este periodo viene un periodo de invasión, ¿no? Pueblos extranjeros, o un pueblo extranjero principalmente, invade Egipto. Son pueblos de origen indoeuropeo, son los llamados Hicsos, o también reyes extranjeros, los que van a gobernar en Egipto. Procedían de la región de Canaán, de Palestina aproximadamente. Introdujeron en Egipto el uso del hierro, el caballo y el carro de guerra también. Además,
establecieron como capital a la ciudad de Avaris, ¿no? En el delta del Nilo, o sea, en la parte norte. Y además absorbieron la cultura egipcia. Prácticamente en vez de que ellos impongan su modelo, ellos absorbieron el modelo egipcio. Y es que si vemos un desarrollo cultural entre ambos, pues los Hicsos tenían el avance del hierro y nada más. En cambio, Egipto ya tenía todo lo que también vamos a ver como aportes culturales, ¿no? Entonces, prácticamente se quedaron en Egipto por más o menos 200 años y luego serían expulsados por el faraón Amosis, ¿no? Que era un faraón de la ciudad de Tebas. Entonces, al ser expulsados los Hicsos, nuevamente la ciudad de Tebas toma el predominio en Egipto y estaríamos hablando de un renacimiento tebano, ¿no? O también llamado periodo neotebano o imperio nuevo. Aquí se expulsa a los Hicsos, ¿de acuerdo? Y pues se restablece Tebas como capital del imperio, ya lo hemos mencionado. Este periodo de hegemonía tebana se caracteriza por la organización de un ejército profesional y jerarquizado, gracias a la experiencia recogida de los Hicsos, ¿no? Que sabían, pues, que se dedicaban prácticamente a la guerra. Aquí hay algunos nombres ya muy conocidos por ustedes y muy escuchados, como por ejemplo la faraona Hatshepsut, ¿no? O Hatshepsut, como quieran llamarle, que era una emperatriz que protegió e impulsó las artes, pues. Además obtuvo el apoyo de los sacerdotes de Amón. Recuerden que Egipto es una cultura politeísta, una religión politeísta. Otro personaje, por ejemplo, es Tutmosis III, que era familiar de Hatshepsut, ¿no? Logró la máxima expansión en Egipto, ocupando pues el territorio de Canaán, por ejemplo, de donde venían los Hicsos, ¿no? Y también conquistando la región de Siria. Otro faraón importante es Amenofis IV, o llamado también Akenatón, quien impulsó una reforma monoteísta, ¿no? Eliminando el culto de todos los dioses en Egipto y estableciendo un único culto que era el dios Atón, para contrarrestar la influencia política y la riqueza económica que poco a poco iban adquiriendo los sacerdotes de Amón, y así recuperar la centralización política que el faraón había perdido, ¿no? Él establece, por ejemplo, como capital a la ciudad de Tel el Amarna, ¿no? Eh, bueno, él tenía como esposa a Nefertiti. Ambos procrearon un hijo llamado Tutankamón, que va a ser famoso, ¿no? No tanto por su gobierno, sino porque tiempo después se va a convertir en la primera tumba intacta hallada de un faraón en Egipto. Es conocido como el faraón niño. Restableció el politeísmo, ¿no? Recuerden que su padre había establecido solo un monoteísmo. eh, Impulsó, ¿no? Impulsó, o mejor dicho, devolvió la preponderancia que tenían los sacerdotes de Amón y restableció el culto a Amón-Ra nuevamente. Y murió joven, pues murió más o menos a los 20 años. Otro faraón conocido es Ramsés II. Logró el máximo esplendor cultural en Egipto. Además, él mandó a construir, ¿no? O culminó la construcción de templos muy importantes como Karnak, como Luxor, ¿no? Y además inició la construcción de un templo muy famoso llamado Abu Simbel. Pero él es más conocido en la historia por haberse enfrentado a los hititas en una batalla llamada Kadesh y haber firmado con los hititas el primer tratado internacional de la historia, llamada la Paz de Kadesh en 1285 a.C. Es considerado también, ¿no? Recuerden, este tratado como el primer tratado internacional, pero también como el primer tratado de paz del mundo. Ahora, luego de esto,
viene un tercer periodo de intermedio. Normalmente los periodos intermedios, como el primero y el tercero, son periodos de decadencia, ¿no? En este tercer intermedio se inicia, como hemos dicho, una nueva etapa de decadencia donde se da la rebelión de los libios y los ataques de pueblos del mar. Es un periodo de inestabilidad política, de pobreza y de luchas sociales. Todo este periodo llega a su fin más o menos en el siglo VII a.C., dándose un nuevo renacimiento, ¿no? Pero ya no es la ciudad de Tebas quien renace, sino ahora una nueva ciudad llamada Sais. Por eso llamamos nosotros a esto el renacimiento saíta, ¿ya? Que al final será la última etapa de la historia egipcia, porque luego vendrá pues la invasión de los asirios por Asarandón y será culminada por Asurbanipal en el siglo VII. Esta invasión de los asirios termina cuando Psamético I expulsa a los asirios de Egipto y hace que esta ciudad, ¿no?, nuevamente florezca. A eso le llamamos renacimiento saíta entonces. Pero ya luego, ¿no?, los egipcios serán invadidos por el rey Cambises II de los persas, que derrotará a Psamético III, ¿no? Y luego los egipcios pasarán a estar a merced de los persas. Pero recordemos nosotros que los persas, ¿no?, son derrotados por Alejandro Magno en el año 332 y que al final, tras la muerte de Alejandro Magno, todo su gobierno, ¿no?, todo su reino o su imperio se queda dividido entre sus generales y ahí aparece una nueva dinastía en Egipto llamada la dinastía Lágida o Tolemaica. Por ejemplo, la faraona Cleopatra era de la dinastía Tolemaica. Y al final ya sabemos que Egipto sería conquistado de manera definitiva ya por los romanos en el gobierno de Octavio, ¿no? Esto en el año 31 a.C. Vamos a ver ahora entonces algunas manifestaciones de la cultura egipcia y vamos a empezar por la escritura egipcia. A lo largo de la historia egipcia se desarrollaron tres tipos de escritura: la escritura jeroglífica, la escritura hierática y la escritura demótica. ¿En qué consiste la escritura jeroglífica? A ver, es una de las más antiguas, ya hemos dicho, y complejas. Era de tipo sagrada, empleada en los sarcófagos, en las tumbas, en los monumentos y en las esculturas, ¿no? Monumentos me refiero, por ejemplo, en las paredes de las pirámides, ¿no? Y se representaba con gran detalle. A pesar de que algunas personas, además de los escribas, la sabían leer y escribir, era la más desconocida y estaba reservada a muy pocos, en este caso a la nobleza, ¿no?, principalmente a los faraones. La escritura hierática simplemente simplificaba, ¿no?, o era una simplificación de la escritura jeroglífica. Era más sencilla, fluida y estilizada. Además, era utilizada en textos religiosos. Fue empleada también por los escribas y principalmente por los sacerdotes, ¿ya? Y la escritura demótica, pues simplemente el término viene de lo griego, ¿no? Demo o demótica, que significa popular. Entonces es una forma abreviada de la escritura hierática y era utilizada por los escribas en los asuntos cotidianos y en las transacciones comerciales. O sea, era el más común, por llamarlo así. De las tres escrituras egipcias, ¿no?, la más compleja, que era la jeroglífica, llegó a ser descifrada. Así es. Cuando Napoleón regresaba de una de sus campañas militares en Egipto, pues uno de sus soldados
logró encontrar una piedra llamada la piedra Rosetta, que contenía tres tipos de escritura: la jeroglífica, la demótica y una que era conocida, la escritura griega. Entonces, fue así como este sabio francés, a quien se le entregó la famosa piedra Rosetta, llamada Jean-François Champollion, pudo descifrar la escritura jeroglífica. ¿Qué decía esta escritura jeroglífica? ¿No? ¿O de quién hablaba? ¿De quién hacía mención? Pues relacionando la escritura griega con la escritura demótica, ¿no?, y la escritura jeroglífica, se pudo saber que se hablaba o se hacía mención probablemente a un faraón o a una dinastía, ¿no? El nombre que aparecía ahí era Ptolomeo. En arquitectura también hablamos de las construcciones monumentales, ¿no?, que hicieron los egipcios. Por ejemplo, el material usado era la piedra, grandes bloques, por cierto, ¿no? Y además se utilizó un sistema constructivo adintelado, ¿no?, y sólidas columnas. Tenemos dos tipos de arquitectura, por llamarlo así: una arquitectura funeraria y una arquitectura religiosa, ¿no? Por ejemplo, en la arquitectura funeraria tenemos a las mastabas, ¿ya?, que proviene de una voz árabe que más o menos significa mesa, ¿no?, o banco, que era la forma que tenía, pues. Son los recintos funerarios más antiguos de Egipto y los más primitivos, por llamarlo así. Luego tenemos las pirámides, que eran tumbas para los faraones. Habían de dos tipos, ¿no? Las escalonadas, como la de Sócer, que ya hemos dicho que fue la primera, y las lisas, como las que se encuentran en el valle de Gizeh, que son las de Kefren, Keops y Miserino. Estas se encuentran cerca al Cairo, por ejemplo, ¿no? La más grande, la de mayor tamaño, es la de Keops, que más o menos mide 150 metros, por eso le conocen como la Gran Pirámide. 150 metros de altura, ¿ya? Pero de lado a lado más o menos tiene 230 metros. Y la tercera arquitectura funeraria serían los hipogeos, que eran más complejos y probablemente más seguros también, ¿no? Fueron tumbas excavadas en las laderas de las montañas, ¿no? Se buscaban cerros y en la ladera de ellas pues simplemente se perforaban, por llamarlo así. Las más famosas, por decirlo así, son las del llamado Valle de los Reyes en el Alto Egipto, que fueron construidas durante el periodo del Imperio Nuevo, ¿no? Fue, por ejemplo, en un hipogeo donde Howard Carter, ¿no?, donde Howard Carter logró pues descubrir la famosa tumba de Tutankamón. Y cuando hablamos de arquitectura religiosa, pues hablamos principalmente de templos, ¿no?, como los, ya hemos dicho, los que se construyeron o se terminaron de construir en Ramsés, Karnak y Luxor, ¿no? O las de Abu Simbel, por ejemplo, entre otros, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en este tema, en la que sobresalieron los egipcios en escultura. Entonces, en escultura los egipcios van a utilizar también figuras colosales para representar. Por ejemplo, tenemos aquí el coloso de Ramsés, por ejemplo, ¿no? Tenemos el escriba sentado, o tenemos la famosa esfinge también. Tenemos a la figura de la esfinge y la figura del escriba sentado. Ahora, hablemos un poquito también de la técnica de momificación, ¿no? Recuerden que los egipcios tenían una concepción religiosa en función a la vida después de la muerte. Entonces ellos aprovecharon su conocimiento en medicina para aplicar técnicas de momificación, ¿no? Entonces consistía pues en extraer todos los órganos interiores, inclusive extraer hasta la masa encefálica del difunto, ¿no?, colocarlos en los famosos vasos cónopes o cánopes, y luego pasar pues a embalsamar el cuerpo, ¿no? Aquí, por ejemplo, destacan la momia de Ramsés,
la propia momia de Tutankamón, como les dije, encontrada en 1922 por Howard Carter. Y otro aspecto muy importante, ya para finalizar, es la religión egipcia, ¿no? La civilización egipcia es considerada como la más religiosa de la antigüedad. Se caracterizó por la creencia en varios dioses, eso se llama politeísmo, ¿no? Y el control del culto por parte del Estado, o sea, fue un Estado teocrático. La preocupación también y la creencia en el más allá, o sea, en la vida más allá de la muerte, ¿no? Y una adoración a dioses que tenían forma de animal, se dice zoomorfa, pero que también presentaban forma humana, a eso se le llama antropomorfa. O sea, en otras palabras, diríamos pues que sus dioses eran o tenían forma antropozoomorfa, ¿correcto? Eh, ¿Qué más? Aunque no existe una literatura sagrada, como en las religiones modernas, por ejemplo, que explique todo este proceso desde la creación y se considera como fuentes de estudio para conocer la religión egipcia, sí hay textos, algunos textos famosos, como el texto de las pirámides, como el libro de los muertos, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Sin embargo, lo que llama la atención más son los dioses egipcios. Por ejemplo, primero hablamos de una triada, una trilogía, ¿no? Una triada sería lo correcto. Tres dioses principales. Tenemos a Horus, perdón, a Osiris, correcto, que es el dios y juez de los muertos. A su vez, Osiris también es el dios de la vegetación y de la fecundidad. Isis, que es la diosa del matrimonio y la madre de los dioses, por decirlo así, que son esposos con Osiris y que ambos tienen un hijo llamado Horus, ¿ya? Que está representado con cabeza de halcón. Entonces, ¿Horus qué representa? Horus representa el sol del amanecer. En cambio, Osiris representa el sol del atardecer, ¿no? Ese que se va ocultando. Sin embargo, tenemos al sol del mediodía, el que más quema, por decirlo así, en el desierto, que es simplemente Ra, ¿no? El dios creador de todo. También tenemos el dios de las tinieblas y del inframundo, que sería Set, hermano de Osiris. Tenemos también a Anubis, que es representado con cabeza de chacal, cabeza de perro, ¿no? Que está relacionado junto a Osiris también como con la momificación. Tenemos a Tot, por ejemplo, que es considerado el dios de la sabiduría, de las artes, de las letras. Tenemos a Hathor, que es el dios del amor, de la alegría. Está representado con cabeza de vaca, ¿no? También tenemos, como hemos dicho, a Mat, que es la diosa de la justicia, está representada por medio de una pluma, ¿no? Y así tenemos una gran cantidad de dioses egipcios. Recuerden que ellos están representados, ¿no? De forma antropozoomorfa.